24, ¿no? Así que quiero compartir un tema con ustedes esta noche y tiene que ver acerca con el Verbo se hizo carne, o lo que normalmente llamamos la encarnación de Jesús, la encarnación de Dios, amén. Como el Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, tomó forma humana y el propósito de hacer esto fue para salvarnos. Si Jesús no hubiera tomado forma humana, hubiera una imposibilidad de salvación para el ser humano. Por eso quiero hablar en esta hora acerca de el Verbo se hizo carne, y vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 14, donde vamos a tomar la cita. Hoy tengo muchas citas, pero obviamente las tengo aquí copiadas, así de que no hay ningún problema. Ustedes si quieren anoten, si no alcanza a ir a la escritura. Juan capítulo 1, versículo 14, leemos de la versión Reina Valera que usted tiene ahí. Y aquel Verbo fue hecho carne. Ahí está la encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay un paréntesis ahí. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, lleno de gracia y de verdad habitó entre nosotros. Brevemente quiero mencionar otras versiones de ese mismo versículo. No sé, tengo como 7 creo, de ese mismo versículo, porque es interesante que las miremos. Me refiero a la versión BLA, sería Biblia de las Américas. La versión Biblia de las Américas dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La NTV, es decir, Nueva Traducción Viviente, dice: entonces la palabra se hizo hombre. Ella está mirando que cambia verbo por palabra. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La DHH, perdón, es Dios habla hoy. Dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. La BDJ, es decir, la Biblia de Jerusalén, una traducción católica que es muy buena, dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La TLA, traducción, traducción sí, al lenguaje actual. TLA, traducción al lenguaje actual, dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Lo que dice, fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda verdad. Ya llevo como 6, ¿no? La NBI, Nueva Versión Internacional: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y una última, que es la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor. Aquí ya habla la palabra esplendor en vez de gloria. Ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Entonces, estas 8 versiones leí, bueno, 9 con la que vemos ahí, y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces el tema de hoy es el Verbo se hizo carne. Entonces quiero ese versículo en 4 frases o palabras lo he desglosado. La primera, vamos a hablar acerca del Verbo. En primer lugar vamos a hablar acerca del Verbo, porque dice: y el Verbo. La palabra verbo es la misma palabra para palabra, valga la redundancia. Es la misma expresión para palabra. Verbo y palabra es lo mismo, y obviamente se refiere a Jesucristo, al mismo Dios, como lo vemos en los versículos iniciales de Juan 1, del 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. Ahí, para el que tiene pues la Biblia, dice: en el principio era el Verbo, y vamos a entender por qué. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo se hizo carne. Entonces, ¿de cuál Verbo está hablando? Porque todos los versículos anteriores están hablando del Verbo. El versículo 1 dice: en el principio era el Verbo,
Recuerde que es lo mismo palabra o logos en griego. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Note la expresión, el verbo con Dios, es decir, estaba con Dios. Pero luego dice, y el verbo era Dios. Entonces está hablando de que ese verbo es Dios mismo, y el verbo era Dios. Pero al decir que ese verbo estaba con Dios, entonces ya entendemos que se trata del Hijo, porque la misma Biblia lo dice. Dice que este era en el principio con Dios, y obviamente viene la autoridad que tiene. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿dónde entendemos que cuando Juan 1.14 dice, y aquel verbo, entonces ese verbo se refiere a Jesucristo, esa palabra se refiere a Jesucristo, y es lo que estamos mirando. Entonces, ese verbo cuando habla ahí es Dios, tenemos que tenerlo claro. Ese verbo es Dios, y se refiere a lo que ya conocemos nosotros, la segunda persona de la deidad o de la Trinidad. Entonces este verbo, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo, participó de la creación, y no solamente participa de la creación creándolo todo, sino que la sustenta también, como acabamos de ver, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ese verbo, el apóstol Pablo claramente lo expresa en Colosenses 1, 15 al 17, de que es igual al Padre. O sea, Él no es distinto. Por eso quiero hablar primero del verbo. ¿Quién es ese verbo? Pues Jesucristo, pero es igual al Padre. Dice Colosenses 1:15, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y mire lo que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Jesucristo, es decir, del verbo, por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, no solamente ese verbo es igual al Padre y al Espíritu Santo en creación, sino que Él ahora en sustentación de la creación. Lo mismo diría Hebreos 1, del 1 al 3, ya lo habíamos visto, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, Dios, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces ahí deja bien claro que lo que va a continuar diciendo es el Hijo de Dios, y el Hijo con mayúscula, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ese Hijo, ese verbo de Juan 1:14, es heredero de todo. ¿Y por qué? Por quien asimismo hizo el universo. Entonces note cómo en los mismos versículos estamos entrelazando para hablar que ese verbo es el creador, el cual siendo el resplandor de su gloria semejante, manifestó la gloria del Padre, ese verbo, y siendo la imagen misma de su sustancia. Esto es importante, la esencia misma del Padre, la imagen misma de su sustancia. Pero ahora mire lo que le da, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese verbo, que es el Hijo, aquí lo deja claramente, sustenta, no solamente crea todo, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino que crea todo, pero lo sustenta también con la palabra de su poder. Luego nos habla de su obra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nos está hablando acerca de ese verbo. Entonces, en primer lugar, estamos tratando de definir Juan 1:14 y aquel verbo. Ya sabemos quién es el verbo, es el Hijo de Dios. Ya sabemos quién es el verbo, es Jesucristo. Ya sabemos quién es el verbo, es igual a Dios. Como dice Juan 1:1, no solamente era con Dios, sino que era Dios mismo. En segundo lugar, y ese verbo se hizo carne. Se hizo carne. Entonces es lo que vamos a descifrar ahora, esa otra palabra. Cuando dice aquí se hizo carne, otra vez Juan 1:14, y aquel verbo, que ya sabemos que Jesucristo fue hecho carne. Ahí es donde está la teología de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando del verbo que se hizo carne. Entonces desglosemos, se hizo carne. Nos habla de la encarnación del verbo o la encarnación de la palabra. Entonces, ¿qué es la encarnación? Es muy fácil. La doctrina es un poco difícil de entenderla, pero es muy fácil definirla. Es que el Hijo de Dios, o Dios mismo, en el Hijo, toma forma humana.
Esa es la encarnación. Y aquel verbo se hizo carne. ¿Cuál es el verbo? Pues Dios mismo, Jesucristo, el creador del cielo y la tierra, el que sustenta todo. Tomó forma humana, eso es, se hizo carne, eso se llama la encarnación. Tomó forma humana. Y es lo que estamos tratando de ver. Nosotros no vamos a ir solamente al PCR, como lo hace la Iglesia Católica y todo el mundo ahora, muchas iglesias, a contemplar al bebé allí, porque pues realmente lo relevante para nosotros es lo que la Biblia dice acerca de ese verbo. No del niño en sí, sino de Dios. Que la gente vea a Jesucristo como un niño. Pero Él no es un niño. Él es el eterno, la palabra eterna, la palabra encarnada, el verbo encarnado, el Dios encarnado. Que obviamente tomó forma humana, y para poder tomar forma humana tuvo que comenzar como un bebé. Pero Él no se quedó como un bebé. La Biblia es solamente que como un bebé, el tiempo que se queda un bebé. Es interesante, pero, y yo siempre digo esto porque es que yo siempre me gusta hablar de esto. A mí me celebraron cuando era bebé los cumpleaños y me chocholearon como bebé y me dieron carritos y juguetes cuando era bebé, pero cuando ya crecí todo eso quedó atrás. La misma Biblia dice, cuando era niño actuaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui grande dejé lo que era de niño y punto, y ahí para acá no me dicen a mí mi bebé o mi niño y me llevan regalitos. Yo no sé por qué Jesús lo dejaron en la cuna. Yo no sé por qué a Jesús lo dejaron ahí. Primero, Él no nació ahí. Jesús es eterno. Vamos hablando de la encarnación. Ese Dios que es eterno tomó forma humana, se encarnó, pero Él es eterno, como lo hemos visto acá. Entonces se hizo carne, nos habla de que tomó obviamente la forma humana, como lo dicen algunos versículos claramente. Bueno, Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, pero primera de Timoteo 3:16. Y entonces aquí nos da algo el apóstol Pablo que es impresionante. El apóstol Pablo describe a Timoteo, cuando está escribiendo, le describe y le dice el misterio de la encarnación. Es decir, el verbo se hizo carne, o la encarnación es un misterio. Lo primero que tenemos que comprender eso es que es un misterio. Por eso dije, definirla es fácil, entenderla no, porque es un misterio. Por eso en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está hablando de todo el proceso de la obra de Jesús, de su encarnación hasta su exaltación. Pero me interesa la primera parte, donde dice que indiscutiblemente, es decir, esto no tiene discusión. ¿Qué no tiene discusión Pablo? Que grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio. No solamente es grande, sino que le dice misterio. Otra vez, cuando hablamos de misterio aquí, la Biblia usa el lenguaje misterio, no es como entendemos nosotros por ahí que es misterioso. No, no. Aquí la palabra misterio lleva a que está oculto o a que está escondido de nosotros. De que nosotros, nuestra mente humana no alcanza a descifrar, no alcanza a captar. Entonces por eso se convierte en un misterio, algo escondido para nosotros. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo dice, esto no es fácil de entenderlo. ¿Y qué no es fácil de entenderlo? Pues el misterio de la piedad, y es que Dios fue manifestado en carne. Nosotros vamos viendo que el verbo se hizo carne, pero aquí en Timoteo está diciendo que Dios fue manifestado en carne. Es decir, apunta directamente a que Jesucristo es Dios. Y eso es muy importante. Que quizás es importante para Pablo allí y para la comunidad a la que él escribe, porque parece ser que ya en ese tiempo los gnósticos se estaban levantando, o por lo menos un pensamiento gnóstico ya estaba fluyendo, influenciando, como lo vamos a ver ahora en otro pasaje. Entonces, cuando hablamos de que grande es este misterio y que no es fácil, la primera persona que se sorprende con este misterio tan grande es María, y es bien interesante. María, la madre de Jesús, fue la primera que se sorprendió de las palabras del apóstol Pablo de que grande es este misterio. O Pablo lo está diciendo que grande es este misterio porque María fue la primera sorprendida. Y eso lo encontramos en Lucas 1, 26 al 38. Si quiere le doy el tiempo para que vaya y lo busque. Lucas 1, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Voy a leer hasta el 38 para que miremos cómo María es la primera que se sorprende de la encarnación de Jesús, del verbo se hizo carne,
de que indiscutiblemente grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, y entonces, como es un misterio, muchos no lo podemos entender o muchos no lo entienden claramente, entonces han salido muchas herejías. Pero la primera que se sorprende es María. Lucas 1, 26 al 38, donde leo lo siguiente. Dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, el ángel Gabriel, llamada Nazaret, a una virgen desposada, es decir, ella estaba ennoviada, digámoslo así, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ella era virgen, no se había casado todavía, estaba ennoviada. La palabra desposada es ennoviada, estaba preparada para casarse. 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Es un saludo pues de bendición. Salve muy favorecida, el Señor es contigo. El ángel le dice: bendita tú entre las mujeres. Eso es lo que le dice el ángel. O que después de ahí el famoso, ¿cómo se llama? Rosario, ¿es que eso? ¿Cómo se llama? El Ave María. El Ave María sale de muchos textos, cogen de aquí, de allí, de allí, como de varias partes del ángel, de lo que dijo Elizabeth, de lo que dijo María, de lo que dijo la otra. Bueno. Pero el ángel dice eso: bendita, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ahora le va a decir por qué es bendita entre las mujeres. Entonces dice que ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, no tanto por el ángel, sino por las palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué me está llamando que soy favorecida? ¿Por qué me está diciendo a mí que soy bendita entre las mujeres? La misma María se asustó, se aterró. Versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es decir, Dios la escogió por la gracia de Él, la escoge como un vaso. Y ahora concebirás en tu vientre, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esta palabra, ellos la entendían tan clara porque es la misma palabra para Josué, para José, que la misma Biblia registra que significa un salvador. La palabra Jesús es salvador. Es decir, lo que le está diciendo el ángel es: ahora vas a concebir en tu vientre y vas a dar un hijo, y lo va a llamar Jesús porque Él es el Salvador. O sea, en tu vientre vas a tener al Salvador. Claro, María se asusta. Y entonces dice, el ángel sigue diciendo: este será grande. Y ahora mire, con esto se asusta más. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Cómo así? Esto, después desglosamos eso en otra ocasión, en otro diciembre. Quiero desglosar ese texto, todavía no he llegado hasta allá, pero bueno, le está dando unas indicaciones de un reinado eterno, superior al de David. Claro, si ella había leído el Antiguo Testamento, y entendemos que lo había leído, María ya sabía que se refería al Mesías. Por eso dice que ella guardaba todo eso en su corazón. Ella ahí ya tenía que saber cómo así, o sea, que nació el Mesías, y yo soy la escogida. Uy, tremendo eso. Entonces María, versículo 34, dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, me estás hablando de que voy a salir preñada, o voy a salir en embarazo. Pero ¿cómo es esto si yo no conozco varón? ¿Cómo va a ser? ¿O que me voy a casar? ¿O qué pasa con José? ¿O cómo es esto? Y entonces mire el tremendo misterio. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios. Ya habíamos hablado en Conociendo a Dios que el Altísimo aquí se refiere a el Olam, creo, el Dios alto, me parece. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo, y esta es la expresión que me gusta, porque santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. No hay, dice el mismo David, que aún cuando yo estaba en el vientre de mi madre era un pecador. Pero aquí está diciendo, y María tiene que asustarse: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, es totalmente diferente. Terminemos la lectura hasta el versículo 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y le está poniendo el ejemplo para Dios mostrarle de que no es imposible, porque nada es imposible para Dios. Es decir, si una mujer estéril y ya de edad avanzada pudo quedar en embarazo, ¿qué más una virgen puede quedar en embarazo sin necesidad de varón? Eso lo puede hacer Dios. Entonces María dijo: he aquí, note, de una vez, María dijo: he aquí,
la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que la misma María ahora está de acuerdo con el apóstol Pablo, grande es el misterio, y ella misma se sorprendió de lo que le iba a ocurrir, porque la encarnación, mis hermanos, es un misterio. Ahora, ya lo vimos, según el verso 35, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces podemos ver que Jesús es hijo de María y Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de María y Jesús es hijo de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, María es la madre de Jesús y Jesús es Dios. Entonces María es la madre de Dios. Bueno, con eso lucharon mucho los primeros padres de la iglesia y ha luchado mucho la iglesia, porque esa es la conjugación que se puede hacer. Pero cuando entendemos la encarnación y entendemos aquí que entonces es el hijo que nace, hijo de María, está hablando de la humanidad, pero cuando dice hijo de Dios está hablando de la divinidad. Y ahí cuando tenemos que ver el punto aquí, y que es muy difícil obviamente para nosotros comprenderlo. Yo lo menos lo entiendo ahora, es que el punto acá es que Jesús entonces tiene dos naturalezas. Por toda la vida antes de su encarnación, Jesús es una persona, la segunda persona de la deidad, con una naturaleza, la naturaleza divina. Pero ahora que toma la forma humana, que va a venir al vientre de María y va a nacer, ahí va a adquirir la naturaleza humana, pero él sigue siendo una persona. Eso es muy importante. Él sigue siendo una persona, con dos naturalezas. Entonces por eso es muy difícil, y por eso los teólogos iniciales de los siglos primeros hacían esa apreciación. Bueno, entonces María es la madre de Dios, porque si Jesús es Dios y son dos naturalezas y una sola persona, y tenemos que mirar en la persona tiene dos naturalezas, entonces hubo problema. Y ese problema lo pudieron resolver de pronto los reformadores, y ya dijeron, no, hablaron bien de lo que tiene que ver con la encarnación, las dos naturalezas y una sola persona, para entender que si bien es cierto que María es la madre de Jesús, en su humanidad no puede ser la madre de Dios, porque Jesús en su divinidad no tiene madre, porque Él es eterno. Pero la Iglesia Católica obviamente y otras iglesias por ahí, no sé si la ortodoxa no pudieron entenderlo y se quedaron con que María es la madre de Dios. Pero precisamente por eso, porque es el misterio de la encarnación, es difícil. Y entonces, como es tan difícil de entenderlo, en los primeros siglos ya del cristianismo hubo problema, y es donde vamos a mirar cómo el apóstol Juan tiene que entrar a contrarrestar el problema que había. Algunos pues no podían comprender esa encarnación del Hijo, cómo fue que Dios se hace hombre, se hace carne, se hace hombre, y ahora lo vemos como un hombre, pero ¿usted quién es? Dirían los apóstoles. ¿Usted quién es? ¿Usted es un hombre o usted es Dios? Difícil, porque lo único que ellos podían ver era al hombre. Pero cuando Él actuaba Dios, y al fin, ¿qué es? ¿El hombre o es Dios? Entonces por eso se levantaron algunos grupos, y hay un grupo que se llamaron los docetas, o el docetismo, que es una parte del gnosticismo que naciente en el primer siglo, que ellos ya comenzaron a decir, bueno, como ellos los gnósticos vienen de la cultura griega, y los griegos, ellos decían, los dioses están allá y nosotros los humanos estamos acá. Nosotros los humanos somos corruptos, los dioses son puros, no puede haber unión entre los dioses y la carne, no puede. Entonces parece ser que algunos cristianos que se convirtieron al cristianismo, al evangelio, se llaman los docetistas, por un hombre llamado, no recuerdo el nombre ahora, pero tiene que ver con docetismo. Ellos, por tener la influencia gnóstica, la influencia griega, ellos pensaron, y no puede ser que Dios haya tomado forma humana. No, el Jesús que estuvo en la tierra, realmente Él no fue humano. Lo vieron como un humano, pero Él no era humano. Él fue una especie de apariencia. La palabra docetismo viene de parecer. Es una especie de apariencia. Lo que vieron fue una apariencia,
como un espíritu que se dejaba ver, pero no, porque es imposible que la deidad o la divinidad tenga contacto con el humano que es corrupto. Entonces temprano comenzaron a negar lo que se llama la encarnación, o lo que se llama Juan 1, el verbo se hizo carne. Por eso el mismo Juan, en primera de Juan 4, del 1 al 3, para el que está buscando, primera de Juan 4, del 1 al 3, él viene a contrarrestar esta enseñanza. Y entonces él dice lo siguiente, primera de Juan 4, del 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí espíritu puede ser enseñanza también, cualquier enseñanza o doctrina. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora note lo que dice acá: en esto conocer el Espíritu de Dios, o el Espíritu que trae la verdad o la enseñanza de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Mire cómo Juan es tan tajante y él está atacando a los gnósticos ya que estaban comenzando con este docetismo. Que realmente Jesús, el Hijo de Dios, no vino en carne. Eso fue una apariencia nomás. Entonces él dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan tiene que atacar eso, porque hermano, el cristiano, el creyente debe saberlo y debe confesar que Jesucristo ha venido en carne. Nosotros creemos en la encarnación, no la reencarnación. Reencarnación es un postulado herético por ahí que dicen que una persona muere y reencarna varias veces. O sea, vuelve a nacer en otra persona o hasta en animales. Esa es la reencarnación. Nosotros estamos hablando de encarnación. Encarnación es que el Hijo de Dios, o Dios mismo, tomó forma humana, es decir, adquirió la naturaleza humana. Eso es lo que la Biblia registra acá. Entonces ya Juan nos está diciendo: el que niegue esto es del diablo, es el espíritu del anticristo, esto no es de Dios. Es que nosotros creemos en la encarnación y eso es lo que estamos celebrando. También algunos de sus discípulos no pudieron comprender la doble naturaleza de Jesús en una sola persona, porque otra vez ya volvemos a Pablo. Pablo dice que esto es un misterio. La encarnación, o el hecho de que el verbo se hizo carne, es un misterio, y por eso ni siquiera los discípulos lo pudieron entender. Miremos Juan 14, del 7 al 11. Por lo menos tenemos a Felipe cómo está dudando, y hay otros textos, pero miremos tan siquiera que a los mismos discípulos les era difícil a su mente comprender cómo el verbo se había hecho carne del tema que estamos hablando en esta hora. A pesar de que en Juan 1:14 ya habíamos dicho que el verbo se hizo carne, Juan 14, 7 al 11, mire lo que dice. Jesús viene hablando de que Él va a ir al Padre, de que Él va a hacer casa para nosotros, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice acá el verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿De quién está hablando Jesús? De Él mismo. Si me conocieran a mí, al Padre conocerían. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, nosotros entendemos ahora que está diciendo: yo soy, el Padre y yo somos el mismo, porque está hablando de que Él es de la misma esencia con el Padre. Versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nosotros a veces no entendemos ciertas doctrinas y nos cuesta, ¿verdad? Pues a ellos también. Ellos eran primero que nosotros, eran principiantes. Señor, le está diciendo, mire, le está diciendo: si me conocieran a mí, conocerían al Padre, pero ahora le conocen porque me han visto. Entonces era Felipe como muy turbado: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Obviamente este versículo lo usan los pentecostales unitarios para decir que el Padre y Jesús es el mismo, sino que allí es Padre y acá es Hijo. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que Jesús y el Padre es el mismo en la divinidad, pero no puede ser el mismo en su encarnación, ni puede ser el mismo en los oficios. Entonces ahí está hablando obviamente de él, la divinidad. Dice, entonces Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Note, el que me ha visto a mí, está diciendo Jesús, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es una manifestación de la divinidad de Jesús.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Note Jesús, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. La palabra que yo os hablo no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, hermanos, si es difícil la doctrina de la Trinidad, ¿qué le está diciendo aquí? Yo soy en el Padre es en mí, sin embargo el Padre y yo somos diferentes. Por eso la doctrina de la Trinidad nosotros la podemos definir, más no entender. ¿Cómo la definimos? Dios es una sola esencia, Dios es una sola hipóstasis o una sola naturaleza. Ese es Dios. Pero en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada persona es diferente. Contrario a Cristo, ahora está diciendo Cristo es una sola persona, pero con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y eso es aquí estar haciendo énfasis de la naturaleza divina, o sea que no es fácil entender, llegar a una muy buena comprensión, definirla así, definimos la doctrina de la Trinidad, definimos la doctrina de la encarnación, de que Jesús es una sola persona con dos hipóstasis o dos naturalezas, pero entenderla o explicarla es hasta difícil. Otros pasajes que nos hablan de que el verbo se hizo carne, recuerden, estamos apenas en las dos primeras, el verbo se hizo carne, tienen que avanzar un poco más, bueno, muy rápido. Le digo los textos aquí rapidito, otros pasajes que nos hablan de que el verbo se hizo carne, Romanos 1, 3 y 4 dice así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, está hablando que se encarnó, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Gálatas 4:4, el que está anotando, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Dios envió, es el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está la encarnación. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley. Otro texto pudiera ser Hebreos 2:14, donde dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, es decir, Jesucristo participó de carne y sangre. ¿Para qué lo hizo? Y aquí comenzamos a ver el propósito de la encarnación, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, la manera de destruir al diablo, el que tenía el imperio de la muerte, era encarnándose, y eso es lo que estamos viendo ahí. Y otro sería 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo deja de una vez. Jesucristo hombre. Jesucristo divinidad y humanidad. Jesucristo hombre o el Mesías hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador que pueda mediar entre Dios y los hombres. No hay quien pueda mediar, no hay quien pueda ser el interlocutor, el mediador o el sacerdote entre Dios y los hombres. No hay. El único es Jesucristo, pero no Jesucristo, Jesucristo hombre. Es decir, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Por eso la importancia de que el verbo se hizo carne. No es que Jesús nació en un pesebre como todo el mundo está diciendo hoy, ya pare de contar y que tan bonito y ya, se acabó. Y nos trajo paz, nos trajo alegría, nos trajo gozo, nos trajo regalos. No, eso no es. Estamos hablando aquí que el Hijo de Dios tomó forma humana para poder destruir al imperio, al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y para poder ser el único mediador entre Dios y los hombres. Número 3, habitó entre nosotros, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es muy parecido, pero es decir, vivió en medio de su pueblo. Aquí no me voy a extender mucho, pero hay muchos pasajes que nos hablan, que nos confirman de cómo Él vivió entre nosotros. Y podemos usar el mismo Juan 1, versículo 9 al 11, en el mismo contexto, donde nos dice así, aquella luz verdadera, y se refiere obviamente a Jesucristo, el verbo que es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Habla de la encarnación, venía a este mundo. Luego dice, en el mundo estaba. Es decir, Jesús vivió en el mundo, y el mundo por Él fue hecho. Es decir, Él vino al mundo que Él mismo hizo. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Aunque estuvo en el mundo no le conoció. Luego dice, a lo suyo vino. A lo suyo vino, no a los suyos.
sino a lo suyo vino, es decir, a lo que es suyo, el mundo y todo lo creado es de Él. A lo suyo vino, y los suyos, ahora sí, es su pueblo, no le recibieron. Y ahí está el texto, más a todos los que le recibieron, bueno, somos nosotros. Otro texto sería Romanos 8.3. A Romanos 8.3 me fascina porque aquí nos declara algo importante también. Y estamos mirando así brevemente el propósito entonces de la encarnación. Yo estoy hablando más, son textos que defienden la doctrina de la encarnación, sin embargo nos está hablando también del propósito de estos versículos. Como Romanos 8.3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley no se podía cumplir por nuestra carne corrupta y pecadora, es lo que está diciendo Pablo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esta es la parte que más me llama la atención, porque es la parte vital de su encarnación. Jesús tuvo que tomar forma humana, hacerse humano, para poder en su humanidad tomar el pecado de los humanos y poder morir en una cruz por los humanos. El pecado no se le podía asignar a alguien, a un ángel, no se le podía asignar al Espíritu Santo o al Padre, no se le podía asignar a Jesucristo como divino. El pecado se le tenía que asignar a un sustituto que tenía que ser humano pero perfecto, y ese fue Jesucristo. Por eso la encarnación, el misterio de la encarnación es ese, que Jesús, el mismo Dios, tuvo que tomar forma humana para ahora poder tomar el pecado de los humanos y Él poderlo llevar. Obviamente no de todos los humanos, sino de los creyentes, aquellos que iban a creer en Él. Y es muy conocido por nosotros, no podemos dejarlo, Filipenses 2, 5 al 8. Ese es el misterio de lo que hemos predicado en otras ocasiones aquí, el misterio de la unión hipostática, que tiene que ver obviamente con la encarnación o con el verbo se hizo carne. Filipenses 2, 5 al 8, donde leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Jesús siendo en forma de Dios, aquí la forma habla de la misma esencia, no estimó el ser igual a Dios. Aclara más, Jesucristo igual a Dios del mismo ser, como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. La palabra despojar es poner a un lado, para no tomarlo en cuenta. Es decir, pudiéramos decir que Jesús no tomó en cuenta su divinidad, el hecho de que Él era Dios. Se despojó, no la tomó en cuenta y tomó forma de siervo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Para poder encarnarse tuvo entonces que no tomar en cuenta su divinidad, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo esto para podernos salvar, es lo que dice la Escritura. Entonces hemos visto tres cosas: el verbo, número 2, se hizo carne, número 3, habitó entre nosotros, y vamos a terminar con el 4, y vimos su gloria. El en paréntesis es lleno de gracia, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a la gloria del Padre, y el mismo contexto del cual estamos viendo de Juan 1:14, pues nos habla de esa gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Versículos 16 al 18 de Juan 1, 16 al 18, nos hablan de esa gloria. Dice, porque de su plenitud, está hablando de ese verbo que se encarnó, de esa plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, es decir, gracia más gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso Juan 1:14 dice que vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria lleno de gracia, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y volvemos a tomar las palabras que le dice a Felipe: no me has visto a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No ha visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque aquí dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad, y Él estuvo manifestando la gloria del Padre. Por lo tanto, nadie a Dios lo ha visto, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Queremos conocer al Padre,
a través del Hijo lo podemos conocer. Entonces vamos a mirar esa gloria. Ya saben que es resplandor, pero ese resplandor es lleno de gracia y de verdad. Por lo que vamos a mirar, los apóstoles hablaron en primer lugar de esa gracia, y obviamente hay muchos textos que hablan de gracia. Ustedes lo conocen, Efesios 8 y 9, pero no vamos a ir allá. Pero quiero que miremos dos, segunda de Timoteo 1:9, para que vayamos identificando con otros versículos que hablan de la gracia de Dios. Me gusta usar mucho segunda de Timoteo 1:9 porque dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué dice Juan? El Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de gracia. Y aquí dice que esa gracia la manifestó Jesucristo para podernos salvar a nosotros. Nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros méritos, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo vino lleno de gracia, y esa gracia es salvífica y esa gracia es salvadora, y para poder nosotros ser salvos necesitábamos de esa gracia que venía a través del Verbo encarnado. Entonces, la encarnación de Jesús fue tan vital y tan necesaria porque era la manera única que Dios tenía de manifestar su gracia. Y Jesús trajo la gracia para podernos salvar. Otro texto sería Tito 2, leamos desde el 10 al 12. Tito 2, del 10 al 12, nos dicen algo parecido. Dice, viene aconsejando, bueno, el creyente no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Y quién es ese Dios nuestro Salvador? Porque la gracia de Dios, ahí está, la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, los hombres son los de atrás y los de adelante, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este ciclo sobria, justa y piadosamente. Esos son todos los hombres, los que pueden renunciar a este mundo y vivir de una manera sobria, piadosa, delante de Dios. Pero el punto del 11 quería resaltar: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Por eso el Verbo se hizo carne y vimos su gloria lleno de gracia. Es decir, es el único que nos puede otorgar la salvación. Pero también la última parte dice lleno de gracia y de verdad. Es decir, la verdad es el Verbo encarnado. Pero no solamente Jesús como Verbo encarnado habló la verdad, sino que Él es la verdad. Jesucristo habló la verdad, Él trajo la verdad, pero es que Él es la verdad. Por eso dice, aquel Verbo fue hecho carne y vino lleno de gracia, pero ahora lleno de verdad. Dos textos nomás para terminar. Sería Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32, como vemos a Jesús hablando ahora de la verdad. Como Él vino lleno de gracia y vino también lleno de verdad, entonces Él tenía que hablar de la verdad. Y todo el Evangelio habla de la verdad, pero leamos tan siquiera Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que los va a hacer libres? Con el conocimiento de la verdad. Tienen que conocer la verdad. Jesús los llevó a conocer la verdad. Pero no solamente los llevó a conocer la verdad, sino que Jesús dijo: Él es la verdad. Juan 14, 6, que lo conocemos de memoria. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, el único mediador. Pero ahora dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Por eso dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esa gloria que vimos al habitar entre nosotros fue manifestada lleno de gracia y lleno de verdad. Necesitamos la verdad para ser salvos, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos, y esta gracia y esta verdad, que es la manifestación de la gloria de Dios, eso se encuentra solamente en el Verbo encarnado. Por eso, hermano, nosotros tenemos un motivo más que cualquier otra persona para darle gracias a Dios. No porque Jesús haya nacido un 24 en la noche o un 25, no sabemos, nadie a estas alturas sabe qué día nació.
y la gente puede hacer mucha conjetura, que nació en marzo, que nació en abril, otros que nació para noviembre, otros que fue en diciembre. Creo que los judíos, no estoy seguro, celebran el nacimiento creo que el 6 de enero. O como alguien dijo, aquí no importa cuándo nació, lo importante fue que nació. Es más, si nosotros no sabemos cuándo nació, era precisamente porque el Señor quería evitar esto, que hicieran del nacimiento de Él una idolatría. Porque el énfasis que el Señor quiere resaltar no es tanto su nacimiento en una cuna como un bebé, sino su encarnación como lo vimos ahora, y sobre todo la muerte. Porque cada vez que, como veíamos ahora, cada pasaje que nos habla de la encarnación o de que el verbo se hizo carne, siempre apunta a la muerte. Era necesario para poder Él destruir al diablo. Era necesario para poder llevar nuestros pecados. Era necesario para poder manifestar la gracia y para poder manifestar la verdad. Es decir, Jesús se encarnó porque era necesario para podernos salvar a nosotros. No para volver una religión, ni un mito, ni una religiosidad como lo hacen hoy día lamentablemente. Así que nosotros que tenemos esta verdad, deberíamos darle gracias a Dios. Y yo no le veo tampoco problema de que festejemos la Navidad. Yo no le veo problema en eso. Lo único es que tengamos clara la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que Él se hizo carne para salvarnos a nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar.